Mm, Ya vamos a dar inicio con la oración. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios Padre, a los espíritus benévolos, a los espíritus superiores que siempre nos acompañan en nuestros estudios. Vamos a también dar gracias por todo aquello que nos está hoy rodeando en cuanto a lo que es el cuidado que tenemos con nuestra salud, nuestras familias, cuando también dar gracias a la comida que nos llega, agradecer también por esta continuidad en el estudio que estamos hoy mm, compartiendo en la clase. Que así sea. Para dar inicio al día de hoy, vamos a indicar que el tema que nos toca dar es del libro Entre el cielo y la tierra, perdón, entre el cielo y el infierno, de Oh Justicia Divina. Hoy vamos a dar de la primera parte de la doctrina, el capítulo número 10 con el tema Los demonios. Continuamos. Para entrar un poquito en el entender que va a ser este tema de qué es los demonios, vamos a ir más o menos entendiendo cómo nosotros habitualmente lo denominamos, ¿no? Tal vez en nuestras casas, en nuestro hogar, y podemos decir a todo aquello que nos pasa mal o vemos que alguien hace mal, decimos, qué demonios pasa, y a veces como una palabra muy común, o decimos, mi hijo es un demonio, o se hace travesuras, ¿no? Entonces siempre lo vamos relacionando la palabra demonio como algo malo. Entonces, partimos desde esa pregunta, ¿qué son los demonios para nosotros? Y vamos tratando de entender si los demonios simplemente es una acción o realmente es algo físico, ¿no? Eh, y llevando eso un poquito más atrás en tiempos antiguos, cuando todavía habían muy impuestas lo que eran las doctrinas, las religiones y demás, entonces se pone a lo que es los demonios como algo malo, ¿no? Por ejemplo, en la Iglesia Católica Cristiana, los demonios fueron creados buenos, en primer lugar, ¿no? Es algo que ellos nos instruyen. Fueron creados como algo bueno, llegando a ser después malos por su desobediencia, llamados también así ángeles caídos. Entonces, para la Iglesia ha sido como un proceso, ¿no? Donde decía que Dios han creado ha sido una creación de ángeles que Dios hizo, y por los desvíos y la desobediencia, ellos han llegado a hacer, a caer y a hacer, en este caso, demonios. Dándonos a entender así que han sido creados en lo más alto de la graduación, digamos, ¿no? De la creación de Dios, y por lo tanto han descendido. Los demonios son ángeles rebelados contra Dios. Eso es lo que se nos decía antes, o lo que se nos dice actualmente también todavía en algunas iglesias o religiones. Continuamos. Si Dios También podríamos partir desde una pregunta, ¿no? Y decir, si Dios es perfecto y es el principio, ¿será Él el creador de los demonios? ¿Será que Él ha creado también demonios, no? Entonces, un poco podríamos plantearnos esta otra pregunta. ¿Será que Dios ha creado a los demonios como ha creado a los ángeles, ha creado, ¿no? Entonces, y ahí podríamos responder, ¿cómo crearía seres eternamente condenados al sufrimiento o al fuego eterno con sufrimiento? A veces esto podemos decir ahí que no tiene sentido, ¿no? Entonces, esta es una forma en donde la iglesia siempre ha incurrido en el error
de no tomar en cuenta los progresos de la ciencia, esos estudios y esos avances que han ido habiendo. Entonces, a veces la iglesia no los toma en cuenta, ¿no? Y como ahora, ¿no? En nuestros tiempos, solamente mediante la ciencia se ha demostrado ese contacto con los espíritus que ha tenido desde lo que se ha hecho el estudio y el inicio de la codificación de Kardec. Asimismo, esta ciencia no toma en cuenta, ¿no? El tratar de analizar si los demonios son reales o cómo es que han sido, cómo es que existen. Entonces es algo que no ha ido continuando o no se ha dado, digamos, ese estudio. Y muchas iglesias se cierran en lo que ya habían determinado años atrás. Continuamos. También se nos afirma que con certeza se percibe que para Dios no hay favoritismos, tampoco parcialidad, siendo conforme a la sabiduría de las leyes divinas, tanto con las cosas grandes como con las pequeñas. El mérito de progresar siempre estará conforme al trabajo y al esfuerzo realizado por el ser. El espiritismo ha venido a resolver dónde está el cielo dónde está el cielo, en la tristeza o en la felicidad. Entonces, un poco para aclarar esto, vamos a decir que vamos a comprender ya con lo que es el estudio del espiritismo, que Dios no va a tener favoritos para hacer a unos con características negativas y a otros con características buenas, ¿no? O dotarles de cosas muy eh, más con dotes más divinos. En este caso, Dios simplemente simplemente tiene ahí, um, vamos a decir que en su inmensa sabiduría y amor que tiene Dios, ha hecho él simplemente ha hecho que esto sea como un progreso de los espíritus, ¿no? Mm, y que, y que se resuelva esto dependiendo del estado de cada uno, de su desarrollo de cada ser. Continuamos. Para seguir entendiendo lo que Dios ha hecho en esta creación, vamos a decir que siempre suministra los medios para el progreso, pero cada ser es libre de aprovechar o no esos recursos que están al alcance de todos. El único requisito es el esfuerzo propio um, para merecerlo. Continuamos. Para seguir entendiendo un poco cómo ha sido, digamos, para entender la creación de Dios, vamos a ver que según el espiritismo nos dice, ni ángeles ni demonios son seres excepcionales. La creación de los seres es una, como sencillos, simples e ignorantes, pero perfectibles, que tienen que ir en un proceso de perfección, que mediante el trabajo alcanzamos la perfección, entendiendo que por una pregunta que hace Allan Kardec nos indica que hay un nivel de orden de los espíritus. Y este orden vamos a decir que hay una jerarquía, un orden, y está dividido en tres órdenes y a la vez 10 clases que dan estos niveles, ¿no? Un poco para ir identificando en qué nivel estarían esos seres mal llamados demonios, ¿no? Y dentro de estas 10 clases, vamos a decir que hay 10 clases superiores y 10 clases inferiores. Perdón, 5 clases superiores y 5 clases inferiores. Vamos a indicar que en el primer orden estarían el espíritu puro, los espíritus buenos y los espíritus inferiores.
Y estos espíritus inferiores tendrían lo que acoge a la parte de esas 5 clases inferiores, ¿no? Donde están denominados los espíritus impuros, están también los espíritus del mal, imperfectos, a los que se va a denominar así. Y es tal vez en ese rango donde nosotros podríamos identificar lo que la iglesia ha llamado demonios o Satanás y demás, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en la escala espírita, que está dentro de lo que es el libro de los espíritus, a partir de la pregunta 96 que se hace, y la 100 donde se da esta referencia. En la pregunta 100 del libro de los espíritus. Continuamos. Continuamos en la siguiente. Los demonios están sometidos a la ley del progreso. Eso es algo que también podemos aclarar, ¿no? Si todo es si la escala espírita comprende lo que es un progreso y como decía antes, una perfectibilidad, es decir, siempre va a haber una perfección en la creación, ¿no? Entonces los demonios están sometidos a la ley del progreso por su aptitud para progresar. Dios los suministra sin cesar los medios, pero son libres de aprovechar de estos o no. Entonces, Dios siempre va a dar recursos, siempre va a dar señales, siempre va a dar tal vez motivos y va a dar también lo que es esas oportunidades para que el ser, para que el espíritu logre progresar, logre desarrollarse, ¿no? Pero como tenemos y estamos viviendo en un lugar, estamos viviendo con la ley de lo que es el libre albedrío, entonces nosotros somos los que tenemos que aprovechar o no mm, estos progresos o estos medios que Dios nos pone, ¿no? Entonces es una elección y es el libre albedrío el que al final vamos a nosotros escoger para poder continuar. Cuando nosotros simplemente no tomamos al libre albedrío como una opción para escoger entre el bien y el mal, y seguimos sin entender incluso lo que la oportunidad que se nos puede dar, podemos decir que las personas están viviendo en un momento de no entender y se sigue gozando, digamos, de una vida más pegada a lo que es material, simplemente a un gozar de la vida, nada más, ¿no? Cuando los, los aquí vamos a decir que los demonios están sometidos a la ley del progreso, los espíritus bajos o los espíritus inferiores, ellos empiezan a hacer, como en este caso, como decía en el gráfico anterior, los demonios del mal son los obsesores. Simplemente llegan a hacer eso los obsesores de los que están encarnados aquí en la Tierra. Ahora, también como en la jerarquía de la escala se veía 5 niveles, 5 clases, hay desde los que son más fuertes o espíritus que son obsesores o o hacen un acompañamiento a un encarnado con lo que son sus adicciones o también los obsesan en las noches. También puede ser muchos seres que tratan de influir. En este caso podríamos tal vez dar un pequeño ejemplo de lo que ha sido eh, relato que se pasó en una casa espírita. En, ahí se relata mediante un espíritu que hace esta interpretación, que una casa espírita que hacía mucho bien a sanaciones, curaciones, paces y que estaba trabajando muy bien, entonces ellos se han
organizado para destruir una casa espírita, ¿no? Porque resulta que el líder de estos espíritus que se han organizado para destruir esto, mm, era el hijo del fundador de la casa espírita. Entonces, este hijo le reclama, cuando se comunican con él, reclama que su papá le daba más tiempo al lugar donde él estaba que a él, ¿no? Entonces, pero con mucha ayuda de los espíritus buenos, ellos dicen bastante trabajo, logran estabilizar a este espíritu y que había desencarnado porque creo que se suicidó, si no me equivoco. Eh, y lo han estabilizado, pero para ayudarle, ¿no? Y que en una próxima vida él venga a ser el director de una casa espírita también, ¿no? Eh, y que nazca dentro de una familia espírita, un poco para corregir el daño que había hecho dentro de la casa, ¿no? Y este daño se ha hecho, digamos, influyendo en lo que es las personas o los directorios y que conformaban la casa espírita. Entonces podemos decir que ese es la acción o el efecto que causan el comportamiento de estos espíritus bajos, de baja vibración, que simplemente están influyendo y están obsesando a la persona o al grupo de personas. ¿Cuándo pasa esto? Simplemente cuando las mismas personas o la persona, si hablamos en forma singular, abre una pequeña ranura y ellos entran. Y esa ranura puede ser un comportamiento, un mal comportamiento de la persona o de las personas, ¿no? Que dan opción a que estos espíritus entren. Pero si no hubiera esos desfases, vamos a decir, de actitudes, de malos pensamientos, de comportamientos, eh, no sería tan fácil que ellos entren a obsesar a una persona, ¿no? Si se mantiene lo que es el, un buen comportamiento, el estudio y todo lo que enseña la doctrina espírita, ¿no? De lo que nosotros debemos de corregir y debemos de mejorar. Continuamos, por favor. Aquí hay un texto que se los voy a leer que también está referido a esto sobre el progreso espiritual, ¿no? Por lo que es la medium Amalia Domingo Soler, que dice, la fe razonada es el fruto razonado del estudio. Y esa fe la necesitamos siempre porque a ella se debe el progreso universal. La infancia del espíritu es más prolongada que la infancia de la materia, y las generaciones infantiles se han sujetado a la obediencia por medio del terror y han creído quizás buenamente que el demonio era una verdad. Hoy la humanidad pensadora se ríe de Satanás y la ciencia le dice a los hombres estudiar y aprender para mejorar. Aquí vamos a entender que el espíritu ha tenido cierto nivel de progreso y de crecimiento, como en una infancia, una adolescencia y una madurez. En la infancia, es la infancia la que de alguna forma eh, nos encontramos cuando estamos todavía influenciados por el mal comportamiento, por el mal pensamiento. No sabemos controlarlo, no podemos controlarlo. Entonces, nosotros podemos de alguna forma inducir a eso si no tomamos en nuestro libre albedrío la decisión del cambio. Eh, y por eso, así haciendo el mal o haciendo el bien, el hombre siempre va a tener la intuición de saber que hay algo más grande que nosotros, ¿no? Algo ya sea para el mal o para el bien. Entonces, esa intuición nos va a llevar a determinar
y hacernos preguntas y a entender cuál es el camino correcto que nosotros debemos de tomar si estamos todavía dentro de ese grupo de la escala de las 5 clases de espíritus de nivel inferior, ¿no? Entonces, si estamos todavía en ese lugar, primero vamos a ir entendiendo eh, y comprender entre el bien y el mal. Entonces, cuando nosotros hagamos un estudio y un análisis del bien y el mal, eh, que no solamente lo vamos a ver en la parte física, sino en la parte moral, entonces es ahí donde se va a ir desprendiendo esa, esos actos malos de nuestro cotidiano vivir, ¿no? Y los vamos a ir cada vez perfeccionando. Y de esta forma más o menos es como nosotros podemos entender por qué hay demonios, ¿no? Entonces los demonios simplemente son esos obsesores que están viviendo, que todavía siguen viviendo eh, mucho dolor, mucha tristeza, no se han sentido de alguna forma queridos, escuchados, entendidos, amados, y eso les lleva a tomar tal vez venganza o tal vez reproches que les llevan después de desencarnar a estar en estadios no tan buenos y ser obsesores de personas que ellos buscan venganza. ¿Sí? O también podríamos indicar que son seres de otros lados, no siempre del planeta Tierra, ¿no? No siempre de acá, de otros lados, que vienen con mm, esa poca evolución, que vienen con poca evolución en cuanto a lo que es la moral, ¿no? Y vienen de alguna forma a tomar, sin cuerpo físico, a tomar posesión de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo energético. Eh, de esa forma vamos a ir entendiendo lo que son los demonios, que después de un buen entender y analizar de este capítulo, vamos viendo que el cambio es lo único que nos puede llevar a solucionar y a dejar de entender que el mal puede ser continuo, ¿no? El mal siempre va a resolverse cuando la persona cambie. Mm, es un tema, este es un capítulo en el que simplemente vamos a tocar este tema de los demonios. Si hay alguna pregunta o algún aporte que quisieran dar, podríamos escuchar. Algo más que podríamos tal vez acotar, una pequeña parte más en lo que es esto de los demonios, vamos a decir que simplemente son estadios que tiene el espíritu, ¿no? Donde las almas enfermas necesitan esa atención y ese cariño. Entonces, cuando nosotros vemos ese comportamiento tal vez en personas cercanas a nosotros, podemos entender lo que está pasando y ayudarles a un cambio. Siempre van a ser personas que se tratan de esconder usando una máscara de maldad, que antes o después tendrán que de alguna forma caer siempre, ¿no?, en la ley de lo que es el progreso para todos. Son almas, también se nos dice que son almas sufrientes, que guardan angustia y dramas terribles, que quieren liberarse, pero les falta ese coraje para poder decidir y hacer un cambio.
El obsesor de hoy será el trabajador del mañana. Todos formamos parte del todo y ninguno deberá perderse, digamos, ¿no? Este tipo de progreso que tenemos que tener. Muchas gracias, porque vamos a dar la oración de despedida. Si no tienen más preguntas, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, agradeciendo los temas que nos presentan en cada estudio que tenemos, el entender, el comprender, el poner en práctica en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas. También vamos a dar gracias por aquellas personas que siempre nos están acompañando para entender estos pequeños ejemplos, ¿no? Nuestros acompañantes de vida en la casa pueden ser personas cercanas a nosotros que están ahí para hacernos reflexionar en en qué estamos nosotros avanzando o qué nos está faltando. Vamos a dar gracias también por una noche más y agradecer a las personas que están hoy acá en sala. Muchas gracias. Buenas noches.